Primero quería que Yomara me confirme si... Y el video. ¿Estamos bien con las dos cosas, con el audio y el video? Sí, tiene la presentación, el audio está perfecto. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Felicitaciones por haber organizado este evento. Muchas gracias por haber contado con el Instituto San Isidro. Y felicitaciones también a todas las personas que han participado hasta el momento con sus brillantes ponencias y conferencias. Perfecto. Les comparto un poco la idea de esta ponencia. Se trata de un trabajo de graduación realizado por el estudiante Diego Gutiérrez, una investigación que la realizó en conjunto con mi persona como director de esta tesis, y que partió de preguntarnos, bueno, todo el mundo conoce la importancia que tiene el coco, al menos de manera folclórica, cuando hablamos de gastronomía esmeraldeña, lo primero que se nos viene a la cabeza es eh, sabores como el coco, pero bueno, ¿qué tanto está incidiendo actualmente en los hábitos alimentarios diarios de las personas, en la oferta gastronómica de los sitios turísticos? ¿Qué tanto se está incluyendo realmente el coco? ¿Y cómo pudiéramos hacer para potencializar el uso de este producto que si bien no es originario del Ecuador, sin embargo, ha tenido una acogida tan importante en la población, especialmente en la población afro y sambo de la provincia esmeraldeña, que vale la pena estudiarlo y potenciarlo, ¿no? Como ustedes ven aquí, evidentemente el coco no es originario de nuestras tierras, parece ser que proviene, eso también no está comprobado científicamente, pero parece ser que proviene de la región sureste asiático, de la región indomalaya. eh, y bueno, en realidad es una familia bastante numerosa de, vegetales o de palmeras. Y nuestro cocotero, el cocotero que utilizamos aquí en Ecuador para nuestra comida tradicional, es uno de esos 235 géneros. Es una palmera que se adaptó muy bien en el Ecuador, que puede llegar a medir entre 20 y 25 metros y que, bueno, toda su parte es comestible, es decir, el agua, la pulpa, el zumo, todo eso es comestible y todo eso lo hemos aprovechado eh, en la gastronomía, especialmente en la gastronomía esmeraldeña, ¿no? Nos atrevemos a decir que el coco no es originario porque, bueno, hay algunas crónicas, por ejemplo, esta que hemos escogido de Juan Herrera en Montemayor, en su crónica de un viaje que él intentó realizar desde México hacia Perú y que naufragó en 1617, él nos cuenta que al tener que avanzar a pie con su gente, con los que avanzaron a sobrevivir, casi mueren de hambre y al llegar a Punta Galera en Atacames, eh, encontraron una solitaria palmera que seguramente fue plantada por un náufrago, eso es lo que dice su crónica, y que bueno, eso les salvó de morir y pudieron retomar fuerzas para continuar y posiblemente se abastecieron luego en algún poblado un poco más al sur. Muy bien, 2 siglos más tarde podemos ver que hay otra crónica que se refiere a la misma zona, ¿no? A Atacames. En 1819, sin embargo, aquí ya se habla de playas enteras llenas de cocoteros, ¿no? Y esto también nos puede hacer reflexionar lo fácil que se adaptó y lo fácil que creció en nuestras tierras. Bueno, sin embargo, lo que nos interesa es la parte gastronómica y el uso que se le da al coco. Y nosotros sabemos, bueno, que históricamente Esmeraldas ha sido una provincia olvidada.
desde la misma época de la colonia, ¿verdad? Cuando se le bautizó a la provincia con Esmeraldas porque se creía que aquí existían esmeraldas, que existían precisamente esas gemas, y al nunca encontrarse evidencia de esas gemas, bueno, quedó abandonada. Naufragios llevaron a naufragios y, bueno, algunas otras eventualidades llevaron a que se asiente aquí población negra, eh, que tuvo que mezclarse con la población indígena, dando lugar a la raza samba, al pueblo sambo ecuatoriano, los cuales fundaron los famosos palenques y así tuvieron que sobrevivir por mucho tiempo, ¿no? Olvidados, tal es así que hasta la presente fecha, si visitamos algunos cantones y algunas parroquias de Río Verde, por ejemplo, vemos que en pleno siglo XXI todavía no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen servicios básicos. Y eso ha hecho que la gente aprenda a vivir con lo que tiene. Eso ha hecho que la gente aprenda a sobrevivir con lo que le da la naturaleza. Por supuesto, la naturaleza ha sido muy benigna en la parte de acá, ¿no? Eh, entonces, esto sumado a una falsamente llamada modernidad, y digo falsamente porque acá en Esmeraldas no se evidencia todavía esta modernidad, pero sin embargo, tal vez la monotonía esté haciendo que estas recetas ya no se las elabore muy frecuentemente, y eso fue lo que nos llamó la atención y que lo que nos motivó a realizar este trabajo, ya que en reiteradas visitas que realizamos a la provincia verde, no encontramos eh, restaurantes que vendan recetas tradicionales a base de coco, a más del tradicional encocao y el ensumacao. Pero aparte de estas, no habían mayor oferta eh, de platos a base de coco y tampoco había mayor uso de él a nivel de los hogares. Entonces, bueno, al decir aquí en la lámina que la falta de recursos, nos referimos a recursos económicos de inversión por parte del gobierno para hacer difusión, ¿no? Porque recursos naturales, definitivamente Esmeraldas la tiene. Como vemos ahí, productos como el verde, el coco, camarón, concha, calamar, mejillones, pulpo, cangrejo de patas azules, eh, corvina de roca, corvina de mar, bocachico, pinchagua, y hierbas como la chillanga, el chirarán, el oregamón, son parte de todos esos increíbles ingredientes que tienen. Pero sin embargo, estas costumbres se están perdiendo y vemos, o ya lo veremos en láminas futuras, un poco por qué sabores están siendo desplazados, al menos en la población joven de Esmeraldas. Muy bien, en realidad son pocos los lugareños que reconocen el verdadero tesoro gastronómico que pudiera ser explotado con fines turísticos en la zona. Muy bien. Para realizar nuestra investigación, tuvimos que hacer primero un estudio etnográfico que consistió en residir, de hecho, Diego, el coautor de esta investigación, se trasladó, se mudó a Esmeraldas, convivió con algunas familias en el sector urbano marginal y en algunos cantones rurales y parroquias rurales de Esmeraldas por casi 4 meses para realizar este estudio etnográfico basado en la observación, pero también basado en algo metodológico como entrevistas, encuestas, pero más que nada la convivencia, porque no hay nada más productivo gastronómicamente que el vivir día a día, el convivir, el preparar o el abastecerse de agua, que es una de las cosas más difíciles por estos lados, ¿no? Caminar 1 hora y conseguir agua
conseguir los ingredientes, salir al mercado, realizar las preparaciones, todas estas cosas que son parte del día a día de los pueblos afros y que nosotros muchas veces pensamos que eso es turístico, cuando en realidad no lo es, ¿no? O sea, no queremos hacer apología de la miseria y decir que qué lindo atractivo turístico es ver a una mujer esmeraldeña con un cántaro en su cabeza caminando 1 hora para abastecerse de agua potable. En realidad, esta es una de las cosas que deberíamos luchar porque cambie. Y bueno, una vez que, además, perdón, del estudio etnográfico, eh, desarrollamos en el laboratorio del Instituto Tecnológico Superior San Isidro algunas pruebas para ver qué pudiéramos hacer con el coco, además de los 3 o 4 platos que están ahí siempre presentes. Y para esto utilizamos, como ven ahí, equipos como la PacoJet, que es un aparato de alta velocidad para texturizar, especialmente productos congelados, hornos combi de vapor y calor seco, la Thermomix y el termostato Runner. Bueno, finalmente es algo que, bueno, ya estamos haciendo bastante frecuente en el Instituto San Isidro, como lo evidenció mi compañera Verónica en la ponencia anterior, realizamos pruebas de aceptabilidad, pruebas sensoriales de aceptabilidad a través de la aplicación de una escala hedónica de 9 puntos y asimismo con muestras codificadas, etcétera, etcétera, para ver qué tan bien estábamos consiguiendo productos diferentes que conserven el sabor tradicional de las preparaciones esmeraldeñas. Pero bueno, entonces esos fueron nuestros materiales y métodos. Y como resultado de todo esto, tuvimos algunas cosas bastante interesantes. A ver, entre las principales cosas interesantes que pudimos hallar fue que en las personas mayores de 45 años, por ejemplo, se mantiene muy claro en la memoria algunos platos ligados con esto, ¿no? Con su historia, con su comunidad social, con, todo lo que tiene que ver con el uso de estos ingredientes, de los cuales les hablé anteriormente, y los platos que más presentes están en la memoria de los mayores de 45 años son precisamente el encocao, que es un guiso hecho a base de la de la segunda leche de coco y aromatizado con la primera leche de coco. Para los que no entienden esto, al coco hay que rallarlo y luego de estrujar su leche, lo primero que se obtiene es un producto bastante oleaginoso, rico en aceite, que se llama la primera leche y en realidad no se debe cocinar con la primera leche porque, bueno, es un aceite de cadena corta de carbono que pudiera quemarse con facilidad y además su parte aromática es demasiado volátil, entonces al cocinar mucho con la primera leche del coco perderíamos la parte aromática. Entonces lo que hacemos es obtenemos la primera leche, reservamos la primera leche y a la segunda leche la licuamos y al bagazo que quedó de estrujar la primera leche la licuamos con agua de coco y obtenemos la segunda leche y con esta segunda leche se cocina, ¿no? Entonces eso es un encocado, un guiso cocinado con la segunda leche de coco y aromatizado al final con la primera leche. El ensumacao es un invento más nuevo, lleva su nombre porque se hace con el zumo de coco, de ahí viene ensumacao, y es como un cacao mucho más grande, ¿no? Con muchos más ingredientes. El pandao, que proviene del cayapa, panda, que significa plátano, es ya una construcción tropical bastante interesante que consiste en envolver en hojas de plátano algún género cárnico y cocerlo a las brasas. Y el tapao, que originalmente se lo hacía con Estimado John, dejamos de escucharlo. Creo que... Ujú.
Tiene su micrófono. No sé qué pasó, si es que parece que me desconecté. Ya lo podemos escuchar, ya está. Ok, no sé qué pasó, me desconecté, disculpas. Sí, No sé si me tranquilo. dicen a dónde me Ye- quedé. Estábamos hablando de los platos, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Entonces, les decía, todos estos platos son preparados con coco, ¿no? Pero de hecho, son los únicos platos que se preparan con coco y muchas de las personas de un rango etario menor, es decir, personas jóvenes, eh, no quiero decir que se llegaron a aburrir de ellos, pero tal vez la monotonía, tal vez el que estos platos no hayan variado en décadas, tal vez porque siempre se los presenta de la misma manera, los lugareños eh, parece ser que ya no lo estaban consumiendo y esos sabores estaban siendo desplazados por, por otras preparaciones, en realidad. Ahora, todos sabemos que el sabor que se obtiene aquí en estos platos, en el ensumacao, en el pandao, en el tapao, al tener toda esa mezcla de mariscos, hierbas aromáticas, eh, jugo de coco, etcétera, etcétera, son sabores súper complejos y son sabores súper apasionantes, ¿no? Pero esta complejidad en realidad no es dada por la técnica, ¿no? Es decir, es un sabor súper complejo, pero que no está relacionado con el uso de técnicas avanzadas de gastronomía o métodos de cocción modernos. Simplemente esta complejidad la debemos a la bondad de los ingredientes, ¿no? A que son ingredientes increíblemente dobles. Todas estas preparaciones en cocao, en sumacao, como la encontramos acá en Esmeraldas, en los hogares de las personas que se permitieron demostrarnos cómo era la preparación, pudimos notar que más bien eran cocciones sencillas, de hecho, ¿no? Rudimentarias, y por supuesto los montajes precarios, básicos, y al no haber sido modificado en décadas, y eh, al haber sido siempre así, a lo mejor eh, fueron causa o están siendo la causa de que su consumo vaya mermando, ¿no? Porque al no haber innovación ya se convierte en algo rutinario. Muy bien, entonces la monotonía puede que sea una de las características porque se está dejando de consumir esto. Ahora también hay que ser claros y hay esta percepción que se está arraigando fuertemente en la nueva sociedad ecuatoriana, la percepción que asocia la cocina tradicional, la cocina típica, la cocina ancestral, con la pobreza, con el origen étnico discriminatorio. Y eso también es algo que contribuye a agravar el problema, ¿verdad? Porque decimos, hay comida que la consumen los pobres, hay comida que la consumen, yo no sé, ciertas clases sociales, y mientras tanto las supuestas clases sociales altas o los grupos populares o como queramos llamarlos, se han caracterizado por utilizar otro tipo de comida y esto también es parte del problema, ¿no? Y finalmente hay un aspecto que siempre debemos tomar en cuenta y del cual no muchas personas se han atrevido a hablar, y ya lo dije al comienzo de mi intervención, y es que en las personas mayores en Esmeralda sí se puede evidenciar un grado de conformismo. Y este conformismo, bueno, es comprensible porque, como les dije, los pueblos ambos, mestizos y afros, se han acostumbrado a la vida y han tenido que sobrevivir con las cosas como están. Y así ha sido por siempre, ¿verdad? Incluso la esperanza de que se les dote de agua potable en los próximos 5 años es, es baja, ¿no? Ya perdieron inclusive la esperanza. Entonces, con todo esto, lo que quisimos hacer es
por eso se llama el planteamiento de 5 recetas de autor. Quisimos plantear una varianza, una alternativa a estos platos. ¿Y cuál fue la propuesta? Quisimos conjugar la realidad de la calle, la realidad del día a día de los barrios urbanos marginales de Esmeraldas, con cocina de autor. El chef Diego, junto con quien les habla, desarrollamos la siguiente propuesta, ¿no? A la primera, a la entrada la llamamos Isla Piedad, y la llamamos Isla Piedad porque es un barrio pobre, un barrio marginal, de bastante compleja, incluso peligrosa situación. Pero sin embargo, sus raíces culinarias están ahí intactas. Es uno de los pocos barrios que tienen sus raíces intactas, ¿verdad? Y es ahí donde encontramos unos pequeños sitios que venden un guiso a base de, es pesado con plátano verde que ellos le llaman seco. Esto es bastante interesante porque en el resto del Ecuador seco es este guiso con este estofado de carne con arroz, ¿verdad? Mientras que en Esmeraldas el seco es un guiso de plátano verde con coco y maní. Entonces nuestra propuesta fue una entrada que la llamamos Isla Piedad y consiste en un langostino aromatizado con aceite de chillangua, que es la hierba más utilizada en la cocina afro, aromatizada con aceite de chillango y chirarán, en salsa verde, coco y maní, acompañado de una quenel de seco de patacón. Muy bien, esa quenel, esa figurita que vemos ahí, es la quenel de este guiso que lo hacen en el barrio de la Isla Piedad. La siguiente propuesta que hicimos es una sopa bastante interesante, una sopa a base de coco que la llamamos dongua. ¿Y por qué la llamamos dongua? Como ven arriba está la explicación. En Atacames hay una pequeña cabañita donde vive don Walter, que nadie sabe su apellido, al que todo el mundo le conoce como Dongua. Es la abreviatura de Don Walter, ¿no? Y este señor durante más de 20 años prepara una sopa súper sencilla, una sopa, un hervido de pescado con leche de coco y maní, barata, que la sirve en grandes cantidades y la gente la consume mucho para saciar su hambre porque con $1.50 usted compra una sopa bastante sabrosa, pero bastante básica y bastante rudimentaria su presentación, ¿verdad? Sin embargo, en honor a don Walter, propusimos la receta que está ahí. Es una muselina de dorado en costra de coco frito, arrecife de coco y camote, lámina crocante de arroz al calamar y caldo de coco y verde. Esa es nuestra segunda propuesta que hicimos. Luego, propusimos un plato fuerte llamado Barrio Caliente y lo llamamos Barrio Caliente porque, según el mito popular, se dice que la ciudad de Esmeraldas empezó ahí y en torno a este barrio fue creciendo concéntricamente la ciudad. Actualmente tiene una gran vida nocturna, música, comida, etcétera, etcétera. Y lo que más caracteriza acá es la venta de la bala, dos tipos de bala, ¿no? Bala Barbona, bala Bolón. Para los que no sepan, bala es una preparación a base de majado de verde. Se la mezcla con maní. Y en este lugar también existe la venta del cangrejo azul en el Barrio Caliente, ¿verdad? Así hay puestos de gente que trae a vender las sartas, los ensartados del cangrejo azul, que es un cangrejo que no lo encontramos en el resto del país, ¿verdad? Entonces, nuestra propuesta Barrio Caliente consiste en un timbal de aguacate relleno con encocado de cangrejo azul, en base a bala bolón, tierra de tostado, rondeles de rábano y flores comestibles. Finalmente, perdón por la fotografía, parece que algo pasó por ahí. Finalmente, nuestro segundo plato fuerte le llamamos la barraca. Y la barraca es interesante porque es un sector asimismo portuario,
cerca de las costas, donde la gente llega también, la gente del pueblo me refiero, llega a comer eh, estos asados en braseros artesanales, ¿verdad? Y una de las cosas más interesantes de estos braseros es aquel donde asan un trozo grande de tiburón eh, y para evitar que se seque le están pincelando con esta especie de un adobo de hierbas aromáticas que es chilangua, chirarán y jugo de limón. Eh, y en honor a este barrio, La Barraca, que se especializa en estos asados, hicimos nuestra interpretación ofreciendo un pollo, una pechuga de pollo, el chimichurri esmeraldeño, acompañada de arroz colorido con remolacha y coco, salsa de ají de tomate de árbol, hojas de remolacha baby aromatizadas con aceite de chillangua y chirará. Eh, Qué pena por la foto, ojalá eh, eh, podamos compartirla luego. Eh, y el postre que lo propusimos lo llamamos el chacarero. Para las personas que han viajado a Esmeraldas y conocen Esmeraldas, sabe que le llamamos chacarero a la persona que fabrica las cocadas, a esta persona que aguanta el calor y está con el remo ahí en la paila haciendo las cocadas, ¿no? Ese es el chacarero. Y también, bueno, además de las cocadas, fabrican la famosa conserva, que le llaman la conserva esmeraldeña, que no es más que una especie de mermelada de guineo con guayaba, ¿no? Asimismo en reducción. Y la propuesta nuestra consiste en un helado de cocada de piña, bombón de conserva, de esta conserva que les digo, acompañado de pepa de sambo garrapiñada. Muy bien. Esa fue nuestra propuesta, que la desarrollamos en el Instituto San Isidro y luego la llevamos a Esmeraldas para que los pobladores que nos dieron acogida en sus casas vean que se puede hacer, que se puede innovar, que se puede cambiar sin tener que arriesgar los sabores, sin tener que arriesgar los ingredientes. Simplemente es darles una alternativa válida para que puedan despertar nuevamente el interés, especialmente de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que nosotros, al tener que meternos con algo tan íntimo como la alimentación familiar, etcétera, etcétera, ahí vamos a tener incredulidad y resistencia al comienzo. Eso era básico, ¿no? Al comienzo nos decían que no, ¿para qué vamos a cambiar? Si siempre ha sido así, si está bien. Además, cambiar puede resultar muy caro, a la gente no le puede gustar, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que trabajamos con mostrarles nuestra propuesta, el hacerles que prueben, el hacerles incluso que degusten con los ojos vendados al comienzo y se den cuenta que son sus mismos sabores, eh, terminamos teniendo una aceptación al cambio. Y al hablar de las consecuencias del cambio, precisamente estamos hablando de una potencial mejora de sus ingresos, y además también es un asunto de amor propio, ¿verdad? Un asunto de recobrar un poco el orgullo esmeraldeño. Valorar un poco, sí, por supuesto, nuestro origen mestizo, plurinacional, pluricultural, etcétera, etcétera. Eh, y ser conscientes que los más grandes platos del mundo, o muchos de los más importantes platos, de hecho, han nacido precisamente de esto, de la necesidad, de la pobreza, de situaciones dificultosas, ¿no? Ahí tenemos la pizza en Nápoles, que nació de una situación de pobreza extrema, la causa limeña producto de una guerra entre Perú y Chile, y así pudiéramos nombrar muchísimos platos que han nacido de la necesidad, de situaciones precarias, pero que sin embargo han llegado a convertirse luego en íconos mundiales, ¿no? Eso también que los menores de 45 años, los jóvenes, se dieran cuenta que estos sabores son bastante interesantes y que pueden resultar en una muy buena alternativa a regresar, porque ya notábamos
los sabores que empezaron a desplazar a los nuestros, de los que estamos hablando, son la mostaza, la salsa de soya, el ketchup, la salsa barbecue. eh, y bueno, la batalla en realidad es un poco complicada porque ya se están posesionando estos nuevos estilos y estos nuevos sabores, ¿verdad? Pudimos evidenciar ya para finalizar que los mayores de 45 años todavía tienen preferencias por los sabores tradicionales, simplemente su gran problema es el conformismo, su gran problema es el no querer innovar. Eh, en la población más joven, en un comienzo notamos la marcada inclinación por la comida criolla nacional, me refiero, es decir, los secos, las menestras y estas cosas que no necesariamente son 100% esmeraldeñas, sino más bien ya son un poco más, eh, ya menos personalizadas, ¿no? Más comunes a todo el territorio nacional, y la comida foránea, ¿verdad? Técnicas como la fritura y, como les dije, las salsas y condimentos de estos introducidos están teniendo un efecto muy importante sobre las nuevas decisiones al momento de elegir la comida. Eh, entonces, sabemos que potenciar las preparaciones y el consumo de estas recetas y sabores tradicionales de seguro influenciarán en la demanda proveniente de los visitantes, ¿verdad? Y esto es algo que deberíamos seguir tratando de hacerlo. De hecho, queda abierta la posibilidad de seguir realizando nuevas investigaciones post pandemia, ya que sabemos que a través del encierro hubo eh, muchos emprendimientos gastronómicos que tuvieron que cerrar, y muchos de estos eran precisamente emprendimientos que vendían estas cositas, ¿no? Estas cositas típicas y tradicionales como los bolones, como las balas, como los encocados. Eh, Así es que sería muy interesante, es algo que todavía no hemos hecho y deberíamos hacer, es ver cómo quedó la actitud de las personas post pandemia, ¿no? Sin embargo, creímos en su momento que este pequeño aporte a través de simples 5 recetas que hicimos eh, son una pequeña muestra de lo que se puede hacer con tantos ingredientes que tenemos, con la bondad de nuestra tierra. Y como dice la última frase, eh, que la dijo Felderbach, si somos lo que comemos, y en nuestro país se come muy bien, entonces somos un país muy rico. Muchísimas gracias, les agradezco por su atención y quedo atento a algún comentario. Gracias, estimado John, por su intervención y por su receta